de la investigación científica, el por qué se requiere, por qué necesitamos de emplear métodos de investigación para poder realizar el proceso. ¿Okay? Lo primero que tenemos que saber es que, como ya lo hablamos en la temática 1, tenemos que diferenciar si lo que queremos desarrollar es un científico o lo que vamos a desarrollar es una investigación científica. Recuerden, el conocimiento científico es la conclusión de la investigación científica. Quiere decir que yo, para tener conocimiento científico, necesito desarrollar investigación científica. ¿Ok? Entonces, y esa investigación científica parte de mi interés particular, es decir, yo me planteo un objetivo de investigación, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que me interesa es que ustedes sepan que el método es lo que me va a permitir entonces avanzar, es la guía, es el camino, es el sendero de trabajo que es bajo un proceso de verificación, bajo un proceso de etapas que debo seguir como investigador. En el área de la salud, en la unidad 3, vamos a especificar exactamente cómo investigamos en el área de la salud. Ahora estamos viendo cómo investigamos de manera general en cualquiera de las áreas. ¿Ok? Entonces, yo debo seguir un método, yo debo seguir una guía, debo seguir un sendero de conocimiento para poder yo desarrollar la investigación. Entonces, ese procedimiento que yo voy a emplear para descubrir qué condiciones, para yo poder descubrir cuáles son los elementos que constituyen ese hecho, ese suceso, ese acontecimiento, es lo que precisamente me lo determina el método. Recuerden, el enfoque que yo voy a utilizar, pregunta de examen, el método científico que voy a utilizar en mi proceso de investigación lo determina el enfoque científico. Es decir, yo voy a utilizar método científico de tipo cuantitativo si el enfoque es cuantitativo. Yo voy a utilizar método científico de tipo cualitativo si el enfoque de investigación es cualitativa. Y voy a utilizar ambos métodos, es decir, mixto, que voy a utilizar método tanto cuantitativo si la investigación es mixta. Asimismo, va a ser para las técnicas y los instrumentos a utilizar en el proceso de investigación. ¿Qué es lo que no puedo hacer? No puedo decir que el enfoque de investigación es cuantitativo y entonces utilizo métodos cualitativos. Eso es una contradicción en el proceso de investigación. Está malo. Si yo voy a realizar una investigación con enfoque cualitativo, el método debe ser cualitativo, las técnicas deben ser y los instrumentos a utilizar deben ser cualitativos. ¿Ok? Asimismo, es para la investigación cuantitativa. ¿Ok? Es decir, nosotros cuando vamos a la playa, por ponerle un ejemplo, yo digo, yo voy a la playa, ¿cómo? Y me visto entonces de traje, me pongo paltó, me pongo corbata y me aparezco en la playa y todo el mundo se me queda mirando y dice, ¿qué es esto? ¿Qué ridiculez es esta? Así, ¿qué contradicción es esta? ¿Cómo es que este señor viene a la playa y viene vestido así formal? Para la playa se va con traje de baño. Eso es lo que ocurre en la investigación. Es decir, si yo voy a la playa tengo que llevar traje de baño. Yo no voy a ir a la playa en traje. Por eso debemos determinar el enfoque para que el enfoque nos indique el método científico que vamos a utilizar. ¿Ok? Por eso es que el método científico determinado por el enfoque de la investigación permite a todo
todo tipo de investigación, sea cualitativa o sea cuantitativa, permite analizar y sistematizar la información. ¿Por qué? Porque, porque se realiza a través de pasos sucesivos. Se realiza a través de pasos sucesivos como un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso es la sumatoria de procedimientos. El procedimiento es analizar y sistematizar. Solamente así yo puedo obtener con ese método científico la explicación lógica y coherente respecto al hecho, al suceso, al acontecimiento, a la realidad que estoy investigando. ¿Ok? Ese método, por supuesto, además me permite, ¿ok? Me permite avanzar en términos del proceso de investigación. ¿Ok? Siempre me va a permitir avanzar, me permite avanzar a través de la sistematización y el análisis de los hechos, de los sucesos, de los acontecimientos, de la problemática, del problema que yo estoy investigando, en este caso en el área de la salud. ¿Ok? Si yo quiero tener conocimiento científico, debo emplear una metodología científica para adquirir ese proceso de adquisición del conocimiento. Solo me lo permite la investigación. ¿Okay? Ahora, ¿qué método voy a utilizar? Por supuesto, ya dijimos que el método que debo utilizar, el tipo de método que debo utilizar, se va a determinar por el enfoque de investigación, si es cualitativo, si es cuantitativo o si es mixto. Si es cualitativo, yo empleo métodos cualitativos. Si es cuantitativo, yo empleo métodos cuantitativos. Mixto, yo empleo ambos métodos. ¿Ok? Por eso es cuando yo voy a decidir, cuando yo voy a elegir qué tipo de métodos voy a emplear en mi proceso de investigación, yo debo revisar qué problema yo voy a investigar, con qué se relaciona, cuáles son los vínculos de esa problemática que yo deseo investigar, cómo yo quiero abordarlo, por dónde debo meterme en el proceso de investigación. ¿Cuál es mi objetivo de investigación? ¿Qué me estoy planteando como objetivo de investigación? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo deseo demostrar con la investigación? ¿Y cuál es ese proceso que yo voy a seguir? Por supuesto, además, el método a elegir va a depender de cuáles son las variables, es decir, cuáles son los elementos de la variable y el nivel de control. Si voy a hacer, por ejemplo, un experimento de laboratorio, yo tengo que definir esas variables y ese nivel de control. ¿Ok? Si es un nivel de control absoluto, es una experimentación. Entonces la experimentación me define y me permite determinar qué método voy a emplear. Entonces, ¿con qué enfoque? Con el enfoque cualitativo, pues entonces defino. Es decir, el panorama de investigación hay que tenerlo bien claro para no cometer errores. Por eso le estoy mandando tanto la bibliografía como cualquier tipo de resumen de investigación para que ustedes vean cómo se investiga, cómo es el proceso. Luego vamos a aprender cómo se presenta una investigación, que no es lo mismo la investigación como proceso que el informe de investigación, que es el resultado. Poco a poco lo vamos a ir viendo entonces. ¿Ok? Por supuesto, yo necesito del método, porque el método me da independencia, es decir, todo investigador es independiente y debe ser objetivo en la selección de su método científico. Recuerden, el método, ¿quién lo elige? El investigador. El enfoque, ¿quién lo decide? El investigador. Los instrumentos, ¿quién lo decide? El investigador. Pero siempre
bajo el concepto de metodología científica. Esa metodología científica es la que me va a orientar hacia el logro del objeto de estudio, hacia el logro de los objetivos, de las metas que yo me planteo como investigador. ¿Ok? Ese método científico, que es lo importante, lo más importante es el cómo yo voy a hacer, cómo es que yo voy a proceder, cómo es que yo voy a trabajar en términos de la investigación, de la problemática que yo he decidido. ¿Ok? Entonces, si yo voy a utilizar método científico, yo rechazo las manipulaciones y los prejuicios empíricos. ¿Ok? Es decir, yo voy a decir, bueno, yo voy a investigar la causalidad de la infección por estreptococcus. Pero si Dios me ayuda, yo voy a demostrar eso. No, aquí no tiene que ver la creencia, aquí no tiene nada que ver la espiritualidad. El método científico es la aproximación a la realidad, la aproximación a la demostración del objeto de estudio basado en un método científico. Una cosa es la fe, una cosa es la espiritualidad, la religiosidad y otro aspecto es la ciencia. Que yo tengo fe que el resultado que yo voy a obtener va a beneficiar a la población y al mundo, eso sí también es verdad. ¿Ok? Pero no la fe, la creencia no determina el método. Quien determina el método es el enfoque porque me va a permitir desarrollar la investigación. ¿De acuerdo? Esas son cosas que debemos tener bien claro. El método científico es método científico con la característica anteriormente del conocimiento científico y del pensamiento científico. ¿Cómo hacemos ciencia? ¿De acuerdo? ¿Qué etapas entonces yo debo seguir para determinar mi método científico? ¿Ok? Yo tengo que tener claramente definida qué entiendo por esa problemática. Es lo que nosotros llamamos una adecuada percepción de una realidad y de la dificultad de esa realidad para explicar. ¿Ok? Sí. Normalmente nosotros investigamos cosas que desconocemos. Bueno, entonces el desconocimiento es una percepción que tenemos de ese hecho, de ese suceso, de ese acontecimiento. Pero debemos identificarlo claramente y definirlo. ¿Cuál es la problemática que yo deseo investigar? Los accidentes de tránsito en el municipio Naguanagua. Bueno, ahí está. Entonces yo me comienzo a hacer interrogantes, preguntas, comienzo a plantear hipótesis. ¿A qué se debe tantos accidentes de tránsito en el municipio de Naguanagua? Entonces voy elaborando mi etapa del método científico. Yo debo además decir, bueno, mire, eso se debe a que la gente maneja en estado de ebriedad. Bueno, estoy dando respuesta a hipótesis, ¿ok? Parto desde la concepción general, ¿ok?, de los accidentes para llegar a lo particular. Entonces utilizo la deducción científica y por supuesto luego tengo que verificar las hipótesis. Entonces, el método científico exige al investigador que vaya cumpliendo la rigurosidad científica, según las etapas que va en el proceso de investigación. No debemos investigar porque nos parece, porque yo creo que, porque yo me... Esas expresiones son parte del conocimiento empírico. El conocimiento científico plantea hipótesis y busca respuesta a esas hipótesis a través del uso del método científico. Entonces, eso es lo que va a fortalecer el resultado final,
es el producto de la investigación que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, si ya me planteé las hipótesis, si ya sé qué es lo que quiero, si ya he definido el camino que voy a investigar, entonces el método científico que voy a utilizar me define el principio fundamental de la investigación, porque precisamente yo lo que deseo es conocer de ese hecho, de ese suceso, de ese acontecimiento real que otros investigadores no han determinado, no han visto. Muchos investigadores pueden hacer investigaciones sobre accidentes de tránsito en el municipio de Naguanagua, pero obvian ciertas realidades. Yo entonces verifico, yo entonces analizo esa investigación y me planteo otro camino, me planteo obtener otros resultados con respecto a esa misma investigación. Es decir, la investigación no tiene término. Sí, María Laura, ya vi que levantaste la mano, pero en este momento no te puedo. Recuerden que el tiempo es poquísimo y tenemos mucho material, ¿ok? Después, si quieres, me hace un correíto, una cosa para responderte, ¿ok? Entonces, la investigación científica no termina nunca, por eso todos los días se está investigando, por eso existen los centros de investigación científico, ¿ok? Porque todos los días se investigan cosas. Tenemos hoy un ejemplo concreto de eso que es el coronavirus. Todos los días conocemos algo sobre eso, porque la investigación no para. Entonces las universidades son centros de investigación por excelencia, porque allí se produce conocimiento científico, se construyen vínculos para el abordaje de la ciencia. En las universidades se fundamenta el método científico a utilizar. Por eso es que las universidades son centros académicos de excelencia investigativa. Entonces, porque debemos seguir en constante búsqueda de explicación a los hechos, sucesos y acontecimientos de la en el caso de nuestra facultad de ciencia de la salud, en todas aquellas problemáticas relacionadas con la salud, ¿ok? Nos permite además conocer que no existe un solo de investigación, ¿de acuerdo? No existe. Recordemos, la tipología de los métodos va a depender del enfoque. Entonces, tenemos métodos científicos de tipo descriptivo. En lo que ustedes están siguiendo en la revisión de textos, en la revisión de bibliografía, es para que ustedes puedan describir. Entonces están utilizando un método descriptivo de una investigación. Yo le pido además que hagan un análisis de investigación. Entonces ustedes están utilizando un método analítico. Además, le pido que no se extiendan mucho, que sean concretos en el análisis y en las descripciones. Entonces utilizan el método sintético. Pero vinculen, le digo, vinculen esa investigación en esa universidad y en ese estado con las líneas de investigación del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Entonces están utilizando el método comparativo. Y le digo además, ok, entonces averigüen, busquen información desde esa pequeña investigación que están haciendo en las distintas universidades y cómo eso se proyecta a lo general. Entonces están utilizando un método inductivo, o simplemente le digo, desde la línea nacional de investigación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, vincúlenlo con esa investigación. Entonces están haciendo
están desarrollando un método deductivo. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la pluralidad de los métodos científicos, es decir, ¿cuáles son los métodos científicos que existen? ¿Cuáles son los métodos científicos a los que disponemos? Bueno, aquí tienen en esta gráfica un poco lo que es la pluralidad de los métodos científicos. Esa pluralidad de los métodos científicos me permite hacer otra explicación en lo que ya veníamos conversando. Es decir, el enfoque que yo voy a utilizar, el enfoque que yo utilizo, el enfoque me determina el método. Si el enfoque es cualitativo, ¿qué método yo voy a emplear? Estos que son métodos cuantitativos, ¿de acuerdo? Entonces, la tipología de los métodos de investigación están fundamentados y determinados. ¿Por qué? Por el enfoque. El enfoque me ubica en qué método me voy a basar para hacer mi investigación. Entonces, ¿cuáles son métodos cuantitativos de investigación? Bueno, yo voy a investigar, en este ejemplo, el problema de la accidentabilidad, del nivel o de la cantidad de accidentes que ocurren, de accidentes de tránsito que ocurren en el municipio de Naguanagua. Utilizar como método la encuesta. Si yo voy a determinar por qué se está enfermando la gente por una bacteria, yo hago experimentación. Entonces cuando yo digo, bueno, mira, es que además que la gente se enferma, es que la gente está mal alimentada. En otro tipo de investigación, hago investigación correlacional. Yo quiero saber a qué edades se está enfermando la gente. Eso es una investigación corte longitudinal, que es por etapa. Yo quiero realizar la relación que existe entre bases de crecimiento, de desarrollo, de maduración en términos de la salud de los adolescentes. Estoy haciendo investigación transversa, y una relación causal como método es aquella que me dice la infección de peritonitis se debe a X bacteria. Entonces estoy ahí utilizando el principio de causa-efecto. Ok, entonces fíjense cómo entonces el método está determinado por el enfoque. Y por supuesto, si es un enfoque cuantitativo, los métodos son cuantitativos. Y si los enfoques son cuantitativos, las técnicas deben ser cuantitativas. ¿Cuáles conocemos? Las encuestas, las entrevistas, las pruebas, la lista de cotejo, los cuestionarios. ¿Ok? Entonces, que me determine numeración estadística. Recuerden que cuando hablamos de los enfoques estamos hablando de numeración, de estadística. Entonces tienen que ser técnicas e instrumentos que me relacionen con los aspectos estadísticos, matemáticos, numéricos, en términos del proceso de investigación bajo el enfoque cuantitativo. Pero es que yo voy a desarrollar una investigación con enfoque cualitativo. Si lo voy a realizar con enfoque cualitativo, entonces al cambiar el enfoque, tengo que cambiar los métodos y tengo que cambiar las técnicas. Entonces los enfoques cualitativos están determinados. El enfoque me determina el método cualitativo, y entonces
Los métodos cualitativos que yo debo utilizar para investigar cualquier hecho, suceso y acontecimiento son los estudios de casos, los métodos de observación, la etnografía, las entrevistas, los grupos focales, los textos, como ustedes están haciendo en este momento, y las técnicas, por supuesto, que yo debo emplear tienen que ser técnicas cualitativas: historia de vida, autobiografía, nota de campos, análisis de documentos. Ustedes están haciendo ahorita un análisis de documentos en sus trabajos, grabaciones de audios y videos y técnicas. Son algunos de las técnicas que utilizamos en los métodos cualitativos de una investigación fundamentada en el enfoque cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo claramente aquí el enfoque me determina tanto el método como las técnicas y los instrumentos de investigación. ¿Ok? Entonces es bien importante que ustedes vayan comprendiendo y vayan revisando las bibliografías con respecto a esta tipología de los métodos de investigación. ¿Ok? Entonces, concluyendo, tenemos, jóvenes, que el enfoque de investigación me determina el método y me determina las técnicas y los instrumentos que yo voy a utilizar en la investigación. ¿Ok? Entonces eso es lo más importante para tener claro, que yo no puedo hacer investigación bajo el enfoque cualitativo y utilizo técnica cuantitativa. No, señor. Si yo voy a hacer una investigación, yo voy a emprender un proceso de investigación bajo el enfoque cualitativo, los métodos, las técnicas y los instrumentos deben ser cualitativos. Si cuantitativo, tienen que ser métodos, técnicas e instrumentos de investigación cuantitativa. ¿Ok? O si lo voy a hacer mixto, entonces sí puedo utilizar cuantitativos y cualitativos dependiendo del nivel de investigación que voy a emplear. ¿Ok? Entonces, hasta acá llegamos. Ya un poco ustedes deben ir fortaleciendo el conocimiento con la revisión de la bibliografía recomendada, con la revisión de cualquier tipo de información, tanto de libros como de investigación que puedan revisar en internet. Hagan un ejercicio. Yo le mandé un compendio de un congreso que yo asistí en Brasil, y hagan un ejercicio de identificación en el resumen. Cuando uno proyecta un resumen de investigación, en ese resumen ahí describe sucintamente, uno describe de qué se trata la investigación, en qué se fundamenta, cuál es el enfoque de la investigación, qué técnica se emplea, qué instrumento y qué instrumento, sobre todo, cuál es el horizonte que yo deseo recorrer, qué es lo que yo me planteo como objetivo de investigación. Entonces, utilizo un enfoque, utilizo un método, utilizo unas técnicas y utilizo unos instrumentos para lograr algo que yo me planteo como proceso de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante, bien importante que estén claritos en eso. ¿Ok? Por eso vamos así de manera muy progresiva, muy lenta, muy temática, abordando, porque no es fácil. Cuando no se lee, cuando no se investiga, cuando no se busca, es difícil entender lo que es los enfoques de la investigación que proporciona el conocimiento científico, lo que son los métodos, lo que son las técnicas, lo que son los instrumentos. Debemos leer, debemos buscar. Repito, continúen con el ejercicio de búsqueda de información en las investigaciones. Revisen las revistas científicas, tanto de la Universidad de Carabobo como cualquier universidad de Venezuela y del mundo, y comiencen ahí a ustedes a identificar cuál es el fundamento teórico, cuál es el enfoque, cuál es el método utilizado, cuáles fueron las técnicas, cuáles fueron los instrumentos, y verán que van puliendo poco a poco lo que se llama la acuciosidad, y
de la rigurosidad científica del proceso de investigación. Entonces es bien importante que todo estudiante, que todo aquel que quiere aprender a investigar se aprende investigando. Y por ahora que ustedes tienen la disponibilidad de plataformas digitales del mundo, le es más fácil entonces buscar la revista, buscar las investigaciones y en ello ir determinando. Continuamos entonces, jóvenes, con la, el trabajo de identificación en la investigación que ya ustedes eligieron. Yo les mandaré esta tarde o mañana en la mañana las pautas del siguiente trabajo del tema 3 y entonces ustedes se dedican a hacer solo lo que allí yo les voy a solicitar, ¿de acuerdo? Ya verán que poco a poco, cuando nosotros sistematicemos todo este proceso, ya verán que le va a ser más fácil ir poco a poco entonces ya desarrollando un proyecto de investigación particular de cada uno de ustedes, que eso es el trabajo final de esta asignatura, que ustedes puedan planificar y organizar un proyecto de investigación científica, pero poco a poco lo vamos a ir logrando a través de la facilitación de estos contenidos temáticos y además, ¿ok? De las revisiones que ustedes vayan haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que la investigación es un proceso y ese proceso tiene procedimientos y los procedimientos requieren de un método y esos métodos requieren de técnicas y las técnicas requieren de instrumentos. Todo eso es lo que llamamos metodología de la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, por allí vamos, por allí nos enfocamos, por ahí. Ese es el camino de aprendizaje, ese es el camino dentro de la adquisición de nuevos conocimientos en el proceso de investigación. Hasta aquí hoy las preguntas las pueden hacer a través de los canales de comunicación y yo se lo respondo sin ningún problema. Aquí tenemos muy poco tiempo, apenas 45 minutos y pues lo aprovechamos al máximo, ¿ok? Entonces, a revisar la bibliografía, a continuar con las revisiones de los resúmenes que le envié para que vayan identificando, hagan el ejercicio y finalmente entonces podamos fortalecer nuestro aprendizaje, ¿ok? Feliz mañana, cuídense mucho, mantengan entonces el cuidado y la prevención de la infección de coronavirus y a trabajar, a revisar, a estudiar. Quien revisa, quien estudia, quien busca información es el que más conocimiento va a adquirir y más fácil se le va a hacer realizar los trabajos que se le vayan solicitando, ¿ok? Feliz mañana, cuídense mucho.